Gloria a Dios. Primera de Reyes 19, 1-7. Primera de Reyes 19, 1-7. La palabra de Dios. Primera de Reyes 19, 1-7. Y ese texto me habla de un profeta que no escribió como Isaías ni como Jeremías. No escribió un libro de la Biblia, pero sí él fue un profeta de Dios, así como Isaías, como Jeremías. Su ministerio fue fogoso, fue temperamental, fue confrontativo, porque él decía fuerte la palabra de Dios. Incluso vamos a ver aquí que era muy pasional, muy fervoroso. Era un pentecostal, ¿no? Pentecostal bien fuerte. Pero acá vemos algo que pasó en su vida. Y vamos a ver en Primera Reyes 19, dice, versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Dios está cerca, siempre cerca. Uno se quiere alejar, pero Dios está cerca. Aleluya. Alguien dijo hoy: hay personas que se alejan de Dios, pero Él que está cerca. Y eso quiero darle esta palabra, que Él está cerca. Dios está cerca siempre. Y vemos aquí que por eso, si Él está cerca, si Él está al lado mío, Él conoce mi dolor. Él conoce mi dolor. En el versículo 4 y 5 dice: y él se fue por el desierto de un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Morirse. Dijo: ya Dios, quítame la vida. Quítame la vida. ¿Cómo puede ser este profeta? Como dije al principio, que incluso hay coros que dice: Elías oró y el fuego cayó, Elías oró y no llovió, y volvió a llover, oró y llovió de nuevo. Y era un hombre de fe tan fuerte, el profeta de Dios. Él era capaz de enfrentar a todos los demonios y vencerlos. Él era capaz de orar y que no lloviese. Era capaz de orar y que lloviese para mostrar que solo es Dios. Era capaz de pedir a que descienda fuego del cielo de parte de Dios y caiga fuego del cielo para demostrar que Dios es poderoso. Era capaz de enfrentar los mismos reyes impíos y paganos, incluso a los hebreos que se habían apartado de Dios, diciendo: vuélvete al camino de Dios, sin temor, sin ninguna duda, fuerte, temperamental, llevaba la palabra de Dios. Ahora vemos que está huyendo y está diciendo: quítame la vida, Dios. Él está depresivo, él está con una presión muy fuerte. Él es capaz de enfrentar al mismo enemigo, el infierno mismo, y vencerlo, porque tenía palabra y poder de Dios. Pero hubo un enemigo que lo venció, un enemigo que lo doblegó, un enemigo que estaba dentro suyo y que lo quebró. Que lo quebró de tal manera que decía: quítame Dios la vida. Ese enemigo era la depresión, la tristeza, la angustia, por el fracaso, por el dolor. No podía enfrentar su temor, no podía enfrentar sus dudas. Y entonces dijo: ¿cómo escapé? ¿Cómo huí ahora? Yo no soy ahora digno de Dios. Entonces que Dios me saque del ministerio.
al decir quítame la vida, está diciendo con quitarme la vida, ya me está sacando el misterio profeta, que yo fallé, porque escapé, huí. Había dentro de él mucha angustia y tristeza. Me hace acordar a otro hombre de Dios mucho tiempo después, llamado Pedro, que después que llegó a Cristo se fue a pescar en vez de predicar. Él dijo, bueno, Cristo murió, resucitó, está todo bien, pero yo no voy a pescar. ¿Por qué? Porque fallé a Jesús. Le negué 3 veces. Dijeron, tú eres ese hombre que estaba con él. No, 3 veces. Pero tú estabas con él, yo te vi. No. Y a la tercera vez cantó el gallo. Y él se puso tan triste que lloró amargamente. Igual que Elías estaba tan triste y angustiado. La tristeza, la depresión es algo que a veces no podemos manejar. Él estaba tan triste que así como Elías dijo, me voy a pescar. No quiero saber nada de Dios. No quiero estar todo bien. Gracias que Dios tuvo una oportunidad conmigo, pero yo no me perdono. Elías no se perdonó. Elías dijo, yo no puedo seguir como profeta. Pedro dijo, yo no puedo seguir como apóstol. Ya está, terminó. No puedo más. Los dos. Me voy a pescar. Más fácil fue para Pedro, pero para Elías dijo, matame. Pero los dos se quieren escapar. Porque tuvieron un ataque de tristeza, un ataque de presión. Y la presión causa otra palabra, se llama depresión. La presión de la vida ya estaba como un bombeador. Y a veces me explota. No puedo más, Dios. No puedo más. Ayúdame, Dios. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Y en ese momento, ahí hasta podemos orar por un enfermo que se sane, podemos orar por una persona que está quizás hasta con un demonio y ese demonio se sujeta a la palabra de Dios, al poderoso y se va. Podemos orar por milagro y vienen, pero hay algo en mi corazón que me está dominando. Y eso es la tristeza. Así como esto. ¿Quién se puede? Yo ni comparado ni una uña con Elías. Ni una uñita. Y Pedro menos. Pero estos dos hombres de Dios en un momento hicieron, ya basta, bajamos la cortina. No, te fallé. Pero Dios le dijo a Elías, ¿qué le dijo? Largo camino te resta. Aleluya. No bajé la persiana porque hay mucho por hacer. Aleluya. Y a Pedro también le dijo lo mismo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ve y pastorea mis corderos. Todavía hay tarea. Nada de bajar la cortina antes del tiempo. Nada de decir no puedo más. Nada de decir Señor ya basta. Todavía hay mucho más por hacer. Aleluya. Aleluya. Pero es interesante que Dios no le dijo nada a Elías en cuanto a su tristeza y depresión, ni tampoco lo retó a Pedro. Él lo alentó a Elías y alentó a Pedro. Le dijo, acá tenés pan y agua. Le dijo a Elías. ¿Y a Pedro qué le dio de comer? Le dio de comer unos pescaditos. Cristo era buen asador, hablando de asado. Le preparó un asado y mientras comían, Cristo le dijo, ¿me amas? Los alentó, les habló. Primeramente consoló su corazón, les mostró su amistad a los dos. Yo soy tu amigo todavía. Por eso quiero hablar sobre esto, de estar cerca. A veces uno, como Pedro, como Elías, yo me voy, ya, Señor, hice todo lo posible, Señor, esto, y no es que no tienes razón, tienes toda la razón, precisamente porque tú tienes razón, yo me siento fracasado porque fallé, decía Pedro y Elías. Por eso Dios, no quiero ahora esto, lo que tú me estás dando. Por eso Dios le dijo, por eso Elías le dijo a Dios. Ahora, si Elías se quería matar, se hubiese matado. Y el Señor le va a quitar la vida a Elías. Elías estaba muy triste, muy deprimido. Y deseando morirse. Yo no puedo más. Dame la vida, Dios. Aleluya. Esto nos da a entender que Dios conoce mi dolor. Dios no le dijo a Elías, mirá vos, mirá el profeta dónde está. Mirá vos, ¿acaso no tenéis fe? No le dijo así Dios a Elías. Le mandó un ángel y dijo, anda, consolalo. Dale pan y dale agua. Y el pan es la palabra de Dios, símbolo. Y el agua es agua del Espíritu, símbolo del Espíritu Santo. Dale mi palabra.
Dame mi espíritu. Y en el momento de tristeza, de angustia y de dolor, el Señor me va a dar su palabra. Y el Señor me va a dar su espíritu para consolarme. Y cuando uno lee la palabra, que es aliento y alimento a mi vida, pan de Dios, la palabra de Dios, y me da su espíritu, el agua viva, uno se siente revitalizado de nuevo. Aleluya. Lea la palabra en ese momento de tristeza. Lea la palabra en el momento de angustia. Busque del Espíritu Santo, aunque diga, Señor, no puedo. En ese momento más tienes que orar. Señor, no tengo ganas. En ese momento más tienes que orar. Señor, estoy muy triste. En ese momento más tienes que buscar. Porque Dios allí le va a dar el agua de vida del Espíritu Santo. Aleluya. El agua que salta para vida eterna, dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo. Aleluya. Esto le dio el ángel, le dio a Elías. Elías, así dolido, se quedó ahí triste y llorando. Yo imagino a Elías como esos chiquitos, así. No, el Señor mandó un ángel, le dijo a un ángel, mandale. Y como dice, de delivery, así. No en una moto, pero celestial. No sé si una moto, ¿no? Mira el ángel, llevando su carga allá atrás. Una torta, la torta que habrá comido, un día comió una torta que comió Elías, Serían esas como esas tortillas que venden por ahí, ¿no? No sé cómo será. Las cosas que le trajo este ángel. Y Elías decía, ya acá, cuando lo despertó, le dijo a Elías estaba allá, sos mandado por Dios, bueno, acá, cortame acá, matame acá, cortame acá. Y el ángel dijo, no, Dios me dijo que te mate, Dios me dijo que te dé esto de comer. Pues yo dije que me mate y me da de comer. Aleluya. Uno se quiere eliminar y Dios te quiere restaurar. Aleluya. Uno se quiere salir del mapa y Dios te quiere poner en el medio de su voluntad. Toma de comer. Pero no tenía nada el día. Se volvió, lo dejó bastante llenito. Después cuando uno come que le agarra la sietita. Se volvió de nuevo y dijo, igualmente no quiero hacer más ministerio, no quiero predicar más. Y lo despertó otra vez la segunda vez y otra comida más le dio. Y ahí ya le dijo el encargue de Dios, le dio el mensajito. Largo camino de reventa. Así que nada de estar allá, ya está comido, ya está pipón, a levantarse, querido, y a seguir. Aleluya. Aleluya. Dios conoce tu dolor. Amén. Dios conoce y Él te va a tratar y te va a mandar su palabra y su espíritu en el momento justo. Amén. Esto le da a entender que cuando uno dice ya no puedo más, Dios dice sí que podés. Amén. Sí que podés. Porque yo estoy contigo. Y esto me da la pauta de que Dios estaba mirando a quién, a su siervo. Y si Dios miraba a Elías, no Elías, ahí sí estamos iguales a Elías. Elías es hijo de Dios, como nosotros también somos hijos de Dios. Y tenemos los mismos privilegios y derechos y responsabilidades que Elías. Así como Dios trató a Elías, también te va a tratar a vos. Aleluya. Te va a dar de su pan y su agua. También Él conoce mi misión. En ese momento de tristeza y de depresión, Dios conoce mi misión, porque en el versículo 6-7 dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar, le estoy diciendo. Conoce mi dolor y conoce mi misión. No es tu lugar. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué haces aquí, criadito? Qué lindo que Dios lo diga. ¿Qué haces acá, che? Perdón, ese criollismo ahí me salió. ¿Qué haces acá, hijo? Hija, ¿qué haces acá? Y yo estoy acá porque te fallé, y porque ahí le contesta Elías. Porque te fallé, porque yo quedé único, me buscan para mí, y yo porque di mi vida por vos, y al final mira lo que me pasa. Tranquilo, Elías, dijo Dios. Yo decía, tranquilo. Elías diciendo, todo lo que hice por vos y ahora me buscan para matarme y todo. Y soy el único profeta que quedó. Acá vemos que Dios le dijo, está bien lo que estás diciendo, pero este no es tu lugar. Así en este desierto no podés seguir predicando. Él conoce tu misión. Él conoce la misión que Él puso en tu corazón. Precisamente si Él te dio la misión, Él la conoce y mejor que vos. ¿Qué misión Dios puso en tu corazón? Esa misión la tenés que cumplir. Esa misión la tenés que vivir.
Esa misión es el propósito de Dios en tu vida. ¿Y cuál es la misión, Señor? Yo no soy pastor, evangelista, maestro, pero Dios te dio una misión para que hagas en la tierra. Hablar a tu prójimo, ayudar a tu prójimo, orar, bendecir, trabajar en lo que estemos dispuestos para el Señor. Hay una misión en tu vida, cuidar a un pariente, hablarle de Cristo. Hay algo en tu corazón que Dios te puso, con toda seguridad. ¿Cuál es tu misión? Hay un propósito de Dios en tu vida. Entonces esa misión Dios la va a cumplir. Amén. Y a veces cuando estamos en lo que Dios quiere, el Señor viene y me dice: ¿qué haces acá? Estoy acá, ¿no es que estoy acá? Pero no es tu lugar. ¿Qué haces aquí? Es lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? En el Génesis. Dice: ¿dónde están ustedes? ¿Acaso Dios no sabía estar? Sí que sabía dónde estaba. No, sí que sabía. Pero le estaba preguntando, para decirle: ¿en qué lugar se escaparon? ¿Están ustedes en un lugar que yo no les dije que estén? Acá le está diciendo lo mismo a Elías: ¿qué haces acá? Este no es tu lugar. Me acuerdo un testimonio de un profeta de Dios. Un profeta de Dios que le llegó un mensaje de parte de Dios. Era un profeta evangelista, ya mucho tiempo después, en el año 1900 y pico, por ahí 1910, 15, hace mucho tiempo pasó esto. Y este profeta de Dios le dio una visión, le dijo: ve a tal lugar. Señor, ¿cómo voy a ir ahí? Si ese lugar es, ahí van los compañeros de inclinar el codo. No, pero tenés que ir ahí. ¿Pero cómo? Y tenés que ir. Bueno, el profeta obediente a Dios fue ahí, en Inglaterra fue. Y fue a ese lugar que Dios le dijo. Y ahí descubrió por qué. Porque ahí había un ministro, un siervo de Dios, que estaba escapando de la voluntad de Dios, deseando apartarse y queriendo olvidar su ministerio y huyendo del ministerio. Pero Dios todavía tenía para ir algo más, una gran prueba, lucha. No me acuerdo bien, pero él estaba así diciendo: Dios me abandonó, ahora yo me voy a dedicar a pecar bien. Y se fue ahí a ese. Y ahí apareció el profeta. Se fue ahí y le habló: ya sé por qué Dios me mandaste acá. Y le dijo: ¿qué le tengo que decir, Dios? Decirle nada más lo que yo le dije a mi siervo Elías: ¿qué haces aquí? Y andate. Lo conocía el ministro al profeta. Lo miró y dijo: ¿qué me vas a decir? Ya vieron cuando saben, ¿no? Cuando me descubrió Dios, se descubrió antes ya sabía todo. Y el profeta le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y se fue. Suficiente. Dejó todo y supo que no era su lugar. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, no hace falta que Dios nos mande un profeta para decirnos qué haces acá. El Señor mismo nos pone en el corazón: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esta situación? ¿Qué haces que no estás haciendo mi voluntad? Y uno siente el fuego de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios que ese predicador aceptó el llamado de Elías, de este profeta, porque luego él predicó a un jovencito, y ese jovencito aceptó a Cristo, y ese jovencito que este ministro apartado le predicó, después se acercó de nuevo a Dios, después de este profeta, ese ministro, ese jovencito que el ministro predicó, ese jovencito creció en la palabra de Dios y llegó a ser un gran hombre de Dios que movió a Inglaterra a la presencia de Dios. Miren si ese evangelista estaba allí en ese lugar y el profeta no hacía caso. No había mover de Dios, no había toque de Dios. Y gracias a Dios que el mover pentecostal comenzó allí. Luego ese mover pentecostal comenzó en Estados Unidos, en la calle Azusa. Y luego el mover de Dios cayó allí hasta llegar a toda parte del mundo. Tan solamente porque un hombre dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Largo camino te resta. No estás para esto. Este no es tu lugar. Tu lugar no es tristeza. Tu lugar no es la depresión. Tu lugar no es la oscuridad. Tu lugar no es el desaliento. Ese no es el lugar. Ese es el desierto, el lugar del enemigo. Ahí no tenés que estar. Tenés que estar en el lugar que Dios quiere. Amén. El lugar de su voluntad. El lugar de su misión. Allí tenés que estar.
Él conoce tu necesidad y mi necesidad. En el 7:8 dice que le dio esa comida y fortalecido con aquella comida. Aleluya. Fortalecido, conoce mi necesidad y Él me va a fortalecer con su comida. Conoce mi necesidad, Él sabe lo que necesito y me va a dar lo que necesito. Aliento, fortaleza, consuelo, exhortación, lo que sea lo que mi corazón necesita, y fortalecido con aquella comida celestial voy a continuar, aleluya, hasta la presencia de Dios. Amén. Él conoce tu necesidad. Pero Señor, esto, Él conoce. Pero Señor, aquello, Él conoce. Y Él te va a dar lo que necesitas. Amén. Señor, no estoy capacitado para hablar, Él te va a dar capacitación. Señor, no estoy capacitado para hablar, Dios te va a dar. Señor, me falta esto en mi casa, Dios te lo va a dar. ¿Hay algo que Él no pueda darte? Mía la plata, mío es el oro, mío es el universo, todo es mío. ¿Hay algo que el Señor no pueda darte? El Señor puede darte todo. Pero que hay algo que Él quiere y hay algo que Él sí va a respetar, que lo que vos le tenés que dar es el corazón. Amén. Señor, acá está. Y cuando damos corazón, el Señor va a dar todo, porque Él conoce mi necesidad. Él conoce tu necesidad y Él va a proveerte. Y fortalecido con aquella comida, caminó hasta el monte de Dios. Y por último, dice Él en el versículo 11, en el versículo 11 al 13, allí estaba Elías, y lo quiero leer, 11 al 13, y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento, y que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una vez más la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya, ¿qué haces aquí? Esto me está hablando que Dios conoce mi corazón. Conoce mis necesidades, pero por sobre todas las cosas conoce mi corazón. Vino un viento fuerte que rompía las peñas, un terremoto que sacudía las rocas y un fuego que descendió, pero Dios no estaba en eso. Y luego Elías escuchó un silbido suave y apacible. ¿Qué es lo que necesitaba Elías? Elías necesitaba una voz suave y apacible. Su corazón estaba tumultuoso, su corazón estaba como ese viento, su corazón estaba como ese fuego, su corazón estaba como ese terremoto, convulsionado, estaba angustiado, y lo que menos quería Elías era más convulsión. Por eso vino un viento suave y apacible. Y cuando sonó, y cuando escuchó ese silbido suave y apacible, el corazón de Elías dijo: este es Dios. Y cubriéndose, abrió la puerta de su cueva espiritual, aparte de la cueva física donde estaba, y salió. Y Dios le habló y le dijo: Elías, soy yo. En el momento de dolor que tu corazón está tan dolido, el Señor va a venir así como un silbo apacible, como aceite fresco, como uva fresca, como un dulce cariño. Te va a decir: ya pasó. Amén. Ya pasó. Ya está. Estoy con vos. ¿Necesitamos eso? ¿Necesitamos que Dios nos abrace? Elías era de... pero en ese momento no necesitaba eso. En ese momento necesitaba como esos niños, ¿viste? Esos nenes que andan... Pero cuando viene la madre se derriten todo. Y que no me vea mi vecinito, por eso soy... Y ay, mamá, abrazame. O papá, abrazame. Así también necesitamos a veces nuestro corazón: Señor, abrázame. Y el Señor te ha dispuesto: venir, yo soy el silbo suave y apacible. Tu corazón está atribulado, tu corazón está angustiado, estás como un terremoto y como un fuego, pero no de Dios, como un fuego así que está ardiendo, y como
como diríamos, como ese viento que rompe todo tu corazón está así. Pero en ese momento no necesitas más de eso. En este momento necesitas un silbo delicado y apacible. Amén. Él conoce tu corazón. Él sabe tu tristeza. Él sabe que tu corazón ya no puede soportar más. Y cuando el Señor sana tu corazón, otra vez vuelve a insistir. Porque es insistidor, insiste. Y te dice, ¿qué haces aquí? Señor, ya no puedo resistir. Me diste agua, me diste torta, ahora me das un silbo suave y apacible. Me dice, ¿qué haces acá? ¿Quién no se puede resistir a eso? ¿Amén? ¿Quién es el Señor? Señor, acá estoy. Acá estoy. Gracias, yo estaba una vez predicando a unos pastores hablando de esto, no sé si era de otra, pero del mismo tema, y estábamos hablando de esto, y yo le dije, gracias a Dios que Dios no le envió otro profeta. Porque si fue otro profeta lo decía, pero ¿dónde, Elías, qué te pasa? Me decía, Elías, ¿qué te pasa? Vamos, levantate, ¿qué te pasa? No, pero gracias a Dios que no envió otro profeta. Dios mismo lo tomó a Elías. Gracias a Dios que en ese momento, como Elías y como nosotros también, el Señor mismo va a venir a nuestro corazón y Él nos va a tratar. Amén. En ese momento, más que palabras, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el silbo suave y apacible. Calma, yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Elías volvió otra vez a predicar. Y ahí luego le dijo, ¿sí? ¿Qué hago, Señor, ahora? Como soldado tuyo, ¿qué hago? Bueno, dijo Dios, acá tenés que ungir esto, hacer lo otro, es una lista. Hay mucho por hacer. Y luego te tengo una sorpresita. Aleluya. ¿Sabe qué es la sorpresita? Había un carro de fuego y se lo llevó Elías. Aleluya. Tremendo. Un fuego de Dios tenía este hombre. Pero lo destacable es que Dios, cuando su profeta estaba bien deprimido ahí, bien triste y angustiado, el Señor no lo descartó, sino que fue trabajando en él, fue sanándolo, fue restaurándolo, fue levantándolo, poniéndose en el hombro y hablándole y dándole de comer, y lo restauró. Amén. Así también es Dios con nosotros. Vamos a estar puestos de pie. Y gracias a Dios por este momento que Dios nos ha dado de poder estar en su casa. Es un privilegio que muchos anhelan tener, quizás no lo pueden. Por eso hay que predicar siempre. Gloria a Dios. En esta actitud de oración, así vamos a hacer una breve oración. Ya entrego al pastor para que haga el servicio de la Santa Cena. Vamos a orar delante de Dios. Si tu corazón está así atribulado, si tu corazón te está diciendo, Señor, puedo pelear contra el enemigo, pero a veces la tristeza me agarra, a veces la depresión toma mi corazón que no me deja, Dios. En ese momento podemos decir, Señor, tócame, libértame de mis dudas, de mis temores. Dame, Señor, tu fortaleza y tu ayuda en el nombre de Jesús. Bendice, Dios, mi vida con tu presencia. Dame de beber de tu agua y comer de tu pan de vida, Señor, que es la palabra. Señor, no quiero estar en el lugar que tú no quieres que esté. Señor, y si estoy en ese lugar, tu palabra me dice, ¿qué haces aquí? Y me vuelves otra vez a encomendar. Y me dices, levántate, porque largo camino te resta. Gracias, Jesús. Dios tiene todavía para ti mucho camino. Gracias, Jesús. El Señor conoce tu corazón, conoce tu dolor, y el Señor va a restaurarlo, lo va a restaurar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.